Queridos hermanos sacerdotes, que desde cualquier lugar, vuestras casas, desde cualquier parroquia, lejana o cercana, desde cualquier situación de edad, mayores, recién ordenados, vivimos como todos una misa crismal muy especial, sobre todo porque es una misa crismal donde el sentido profundo es el encuentro y la celebración del obispo con todo su presbiterio, y donde no se puede realizar porque por la situación que vivimos se dejará para más adelante pues lo que también tenía como importante y clave esta misa crismal, que era la renovación de las promesas sacerdotales. Sí que el obispo consagra el crisma, ese crisma que será para ungido, sobre todo aquellos que sean ordenados próximamente de sacerdotes, de presbíteros. Por lo tanto, está presente, como también los que se van a confirmar, como también los enfermos. Tiene tanto sentido esta Eucaristía que hemos dejado el mismo día que se hace habitualmente, porque sigue teniendo para nosotros un significado y ahora más que nunca. En lo que vamos también a bendecir para los enfermos nos recuerda a tantos y tantos en estos momentos que están viviendo esta realidad desde su enfermedad, desde dolor, desde su muerte. En este sentido, uno puede pensar ante esta circunstancia que vivimos, y yo me preguntaba estos días y me pregunto también continuamente, y esta mañana en mi rato de oración me preguntaba qué nos queda de todo esto, qué nos queda después de nuestra vida, de todo lo que estamos viviendo, de nuestra vida sacerdotal, de todo lo que está. ¿Qué nos puede quedar? ¿Qué nos queda? ¿Qué no va a cambiar nunca? ¿Qué es esencial? Podemos tener más o menos presbíteros. Aquí hubiésemos tenido una misa crismal muy numerosa o con mucho público. Estamos a puertas cerradas y prácticamente estamos más que nunca en familia. ¿Pero qué nos queda? Y yo reafirmo como tres claves que me parece que nos puede ayudar en este momento. Nos queda el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Fijaros que lo que a veces decimos en el Salmo, que se traduce, el Señor es mi pastor, nada me falta. Sí, pero podíamos decir, no me falta nada hoy, pero me puede faltar algo mañana. No, el Señor es mi pastor, lo cantamos, nada me puede faltar. Ni ahora, ni aquí, ni mañana, ni nunca. Eso nos quedará siempre. Nos quedará el gozo inmenso de que el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y ese conocimiento profundo de Jesús como buen pastor. Ese conocimiento interno de Jesús, pastor de corazón bueno, que eso siempre, en todo lugar, en toda circunstancia, siempre lo podemos vivir. Se cuenta que una vez se reunieron un grupo de actores, de artistas, y había un capellán en aquel lugar que conocía a todos aquellos, a muchos les había casado, había bautizado a sus hijos, y alguien le dijo, estaban allí recitando el Salmo del Buen Pastor, tan conocido, y alguien dijo, bueno, pues que lo proclame o que lo declame una persona que sepa y que tenga vena de artista. Y alguien de allí de los artistas leyó preciosamente, por cierto, y muy hermosamente y perfectamente, con una precisión inmensa, el Salmo del Buen Pastor. Pero a alguien también se le ocurrió decir, bueno, está aquí el pater, el sacerdote, pues que nos recite él, ¿no? Por supuesto que al actor le dieron un aplauso inmenso por lo bien que había ejecutado la obra, pero cuando lo leyó el sacerdote mayor y anciano, aquella gente empezó todos a llorar de emoción. Y alguien dijo, el otro sabe, verdaderamente conoce el texto, pero este sacerdote conoce al pastor. Conoce de quién está hablando, conoce la interioridad y el corazón del buen pastor.
Nos queda a todos esta alegría y este gozo del buen pastor. Pensar en tantos pastores, en estos momentos tantos sacerdotes, en los hospitales, en las residencias, con los mayores, que están realmente pues siendo protagonistas de una entrega y de una generosidad impresionante. Ahí están tantos sacerdotes que ahora en sus parroquias se las están inventando como sea con tal de llegar a sus fieles. Hace unos días me llamaba uno, llevo 3 o 4 días que esto no he podido salir porque no me encontraba muy bien, pero ya estoy, me ha dicho el médico que estoy muy bien, que ya no hay ningún problema, y aunque tengo que salir poco, pero me quiero acercar a una familia porque no le llevan la comida y voy a llevarle la compra. Miles de gestos de sacerdotes que conocen al buen pastor. Nos queda esto, y esto es esencial. Nadie nos podrá quitar el amor de Jesucristo, nadie nos podrá arrebatar la alegría. Y pienso ahora mismo en tantos y tantos sacerdotes que están viviendo, muchos de ellos, pues como yo, como arzobispo de Toledo, una situación única, pero no por esa deja de ser rica y no por eso deja de ser una bendición de Dios. Convencido de eso, pues pienso en tantos y tantos sacerdotes que a lo largo y ancho de esta geografía que es nuestra archidiócesis de Toledo están en estos momentos unido a mí, unido al pastor, conociendo en profundidad al buen pastor que entrega la vida por las ovejas y recitando lo que dice el Salmo: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Recuerdo que haciendo un curso en la Gregoriana sobre ejercicios espirituales de un famoso jesuita, recuerdo que él contaba que una vez haciendo ejercicios espirituales se dedicó todo él a meditar en el Salmo del buen pastor. Y dice que hubo una frase que le cambió toda la vida, de tal manera que luego escribió un libro, no se tradujo al castellano, pero un libro precioso, en el cual lo tituló, precioso título: Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y eso dice este jesuita que había sido su vida, y que aquello le hizo salir a veces de todas esas dificultades y crisis que tenemos, porque ¿qué es un pastor según el corazón de Cristo? El que sabe que toda su vida, a las duras y a las maduras, te acompaña, tu bondad y tu misericordia me han acompañado y me acompañan todos los días de mi vida. Tu bondad, quizá no me acompañe tanta salud, ni me acompaña a veces tanto bienestar, ni me acompaña a veces muchas cosas que nos gustaría, pero tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Segundo, ¿qué nos queda también? El amor a la gente. El pastor habla de ovejas, el pastor habla de personas. ¿Qué nos queda siempre? El afecto, el amor, la entrega a la gente. Hay una frase preciosa de la misa de San Francisco de Borja que dice: que yo comprenda, Señor, que no existe alegría más grande que la de gastarse y desgastarse en tu servicio. Nos queda siempre eso. El pastor, el sacerdote. Recuerdo cuando estuve la primera visita con el Papa Francisco, recuerdo aquella visita ad limina, que estábamos prácticamente 2 o 3 obispos más con él, y estuvimos prácticamente 1 hora y media, y yo recuerdo que él decía cómo el prestigio de tantos y tantos sacerdotes, que quizás no se les dé mucha publicidad, pero que están siendo muy queridos, queridísimos por la entrega que tienen a todo el pueblo de Dios, a tanta gente. Están ahí de una manera discreta, no quizás siendo protagonistas, pero están haciendo algo tan hermoso, y eso nos va a quedar siempre. Cuando una persona ama y entrega su vida, como dice preciosamente en Pastores Dabo Vobis Juan Pablo II, cuando uno verdaderamente, o como dice el Papa Francisco, huele a oveja, es una expresión muy feliz que tuvo él, es decir, se ve que se entrega totalmente a los demás, pues entonces descubre que te queda ese afecto y ese cariño y ese amor. Sacerdote es muy querido
cuando vive su ministerio con coherencia y cuando vive realmente una entrega y una generosidad inmensa a la gente. Y por último, ¿qué nos queda? Nos queda el corazón del buen pastor, nos queda el amor y el afecto a la gente. ¿Qué nos queda más? Pues nos queda la alegría de ese entrega y de ese cansancio que forma parte de nuestra vida. El Papa Francisco también lo repite mucho cuando llega el sacerdote cansado después de un día y una jornada entregada, pues te queda siempre esa alegría de saber que estás en el camino del Señor y de saber que pasa el tiempo, pasa la vida, pasará esta circunstancia, pero no pasará el buen pastor que entrega la vida por las ovejas con corazón bueno, ni pasará tampoco el reconocimiento de tanta gente que sabe de nuestra vida, de nuestra entrega y que nos gastamos y desgastamos. Y pasará también, por supuesto, todas las circunstancias, pero el sacerdote que vive coherente tendrá la alegría que decía el Papa Juan Pablo II en Pastores Dabo Vobis, dejarse devorar. Devorar es una expresión muy dura, que uno dice, ¿cómo el Papa pudo utilizar estas palabras? Pero a veces uno entiende que es así. ¿Cuántos sacerdotes desde por la mañana hasta la noche no paran? ¿Cuánta entrega, cuánta generosidad? Y esta será la mejor campaña vocacional que podemos hacer. Si queremos que nuestro seminario siga lleno y se llene cada vez más y tengamos muchas vocaciones, aunque sean dificultades y circunstancias difíciles, tendremos que tener personas que vivan su vida sacerdotal con alegría y con gozo. No existe nada más atrayente que una persona que vive su vocación con alegría, que está y no se ha instalado en la queja, sino en el agradecimiento. Cuando uno lo vive así, cuando uno vive el agradecimiento de tantas y tantas cosas que hemos recibido. Decía el Papa Juan Pablo II, estoy feliz de ser Papa. Y también muy feliz, decía él, de ser obispo en su momento. Nunca quise nada, pero cuando Dios a través de su iglesia me eligió para obispo, soy feliz. Pero lo que más feliz me ha hecho siempre ha sido ser sacerdote. Celebrar la Eucaristía, perdonar los pecados, predicar la palabra, tener una comunidad como tantos sacerdotes de pueblos y de parroquias, que tenéis de todo, que tenéis niños, jóvenes, enfermos, ancianos, mayores, que sois y estáis en el pueblo entregando la vida, que vivís con ellos y que hacéis esa labor tan magnífica. Pues todo esto es lo que es un poco nuestra labor. Qué alegría y qué gozo poder celebrar la Eucaristía. Fijaros si esto es importante con el pueblo, que la Iglesia, por primera vez probablemente en su historia, hoy permite que los sacerdotes puedan celebrar esta misa de Jueves Santo, la misa sin pueblo, la misa del Jueves Santo, sin pueblo, porque normalmente no se entiende nuestra vida sin vosotros, sin los fieles, sin entregar la vida, sin ser el pastor bueno. Es verdad que, por supuesto, una Eucaristía incluso celebrado en casa solo tiene, por supuesto, el valor infinito y hay muchas presencias, aunque no sean físicas, que están ahí. Toda la Iglesia está, y los ángeles, y los santos, pero qué importante es descubrir esto. En la medida en que nuestra vida se une a Jesucristo, nuestra vida es algo tan precioso como una entrega total y absoluta a los demás. Pues todo esto nos queda, hermanos, me queda a mí como arzobispo, os queda a vosotros como sacerdotes, nos queda a todos los cristianos. ¿Quién podrá quitarme el amor de Jesús? ¿Quién podrá arrebatarme absolutamente nada de eso? Como queda también a tantos y tantas personas en estos momentos de pandemia que están entregando la vida, en tantos hospitales, en tantos lugares, y que la Iglesia agradece esa labor también, esta labor tan impresionante que están haciendo hombres y mujeres jugándose la vida por estar en un servicio tan inmenso, y que también eso nos va a quedar, el amor con que hayamos vivido todas las cosas. Pasa el sufrimiento, pasan muchos problemas, pero no pasa nunca el corazón bueno que ha entregado la vida porque se ha identificado con el buen pastor, porque confía en el Señor y porque ha descubierto los 4 grandes regalos que nos hace el corazón de Cristo en el cenáculo. La Eucaristía, unir indisolublemente a la Eucaristía el sacerdocio. No existe Eucaristía sin sacerdocio, ni sacerdocio sin Eucaristía. Unido también el mandamiento del amor,
donde estamos viendo en estos días cantidad de expresiones de ese tipo. Sobre todo me impresionan muchos sacerdotes que están dando la vida y jugándosela por Cristo. Y por último, y también precioso, el gesto de ponerse de rodillas para servir a la humanidad. Quien no se pone de rodillas ante el hombre herido en el camino de la vida no entenderá nunca lo que es el buen pastor, que lo deja todo por servir a las ovejas.